400 y 220. Por supuesto, 400 del lado de alta y 220 del lado de baja. Hay un ensayo de cortocircuito que da esos valores que están ahí. Hay un ensayo de vacío, cuyos valores están ahí. Y se nos pide calcular el rendimiento máximo para coseno de phi igual 1 y para coseno de phi igual a 0,5 inductivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo tengo para darles? Es que arranquen con el ejercicio número 1. Yo voy a estar aquí, matecito en mano, mientras ustedes en su hojita, junto con otras cosas que van a tener que abrir, tienen que resolverme ese ejercicio. Al menos plantearlo y llegarlo a plantear, no ni siquiera sacar muchos números, pero por lo menos plantearlo desde lo general y después lo discutimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Nos ponemos con eso entonces. Bien, pónganse manos a la obra y traten de resolverlo. Fíjense, es una hojita de un parcial. El ingeniero Paladino no me deja mentir. Sí, sí. Donde tenemos dos problemitas de transformador. Al menos empecemos por el primero. Bueno, desapareció el problema 2, así no nos distrae tanto. Bien, lo que tenemos aquí es este ejercicio donde nos dan la potencia nominal, las tensiones nominales del transformador y los dos ensayos, el ensayo de cortocircuito y el ensayo de vacío. El ensayo de cortocircuito se efectúa cortocircuitando uno de los arrollamientos y por el otro arrollamiento regularle la tensión, que en este caso fueron 18 volts, hasta que circule la corriente nominal. La corriente nominal que medimos fue esta que está acá. Que si nosotros hacemos la potencia nominal dividido la tensión nominal, que nos va a dar la corriente nominal, de ahí vamos a poder ver de qué lado está hecho esto. Si hacemos esa cuentita, es muy probable que les dé, yo no la hice, miren, todo este tiempo que estuve, no la hice, pero estimo que debe ser esta la corriente nominal primaria. ¿Es cierto? Para lo que lo hicieron. Sí, me dio el lado de alta. El lado de Sí, alta. También. Perfecto. En el ensayo de vacío no hay forma de hacer trampa, porque acá se hace a tensión nominal. Quiere decir que el ensayo de vacío se hace a tensión nominal y ahí nos dice que se hizo del lado de baja tensión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los parámetros que yo saco de este ensayo, que son las R equivalentes y las X equivalentes, si están hechos del lado primario, estas van a ser todas del lado primario. Por lo tanto, para conocerla del lado de baja, tengo que afectarlo por la relación de transformación al cuadrado. En este caso, como está visto del lado de baja, las impedancias son relación de transformación al cuadrado menor, afectado, pero en forma divisoria. Entonces esto va a ser R equivalente 1, hago solamente la R, dividido 400 sobre 220, todo al cuadrado. Eso me da la R equivalente 2, porque yo voy a tener que hacer mi modelito del transformador. Quizás esta parte de lo que viene a ser
el hierro no me interesa ponerla, pero sí esto va a tener que ser R equivalente 2 y esto va a tener que ser J X equivalente 2. Acá va a estar puesta la carga, por supuesto, y acá va a circular la corriente I2. Y en estos bornes de aquí voy a tener la tensión U2. Y en estos bornes de aquí voy a tener la tensión U2,0. O la tensión U nominal 2, que es 220 en nuestro caso. ¿Hasta ahí venimos bien? Perfecto. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, una vez que tenemos esa cuestión de digamos, ese llamado de atención de lo que respecta a los valores de los ensayos, ya obtenemos los parámetros. Entonces ya tenemos nuestro modelito de simplificado. Aquí tenemos la U20, aquí tenemos la R equivalente 2, aquí tenemos la J X equivalente 2 y aquí tenemos la U2. Por aquí la corriente I2. Estamos con ese modelito. ¡Tic! Entonces, una vez que determinamos los parámetros longitudinales, que son los que nos interesan cuando va a estar en carga, que va a ser lo que nos están pidiendo acá, calcular el rendimiento máximo para un coseno de phi, para otro coseno de phi, lo que utilizamos prácticamente es el circuito simplificado, o el circuito equivalente del transformador monofásico simplificado, que es ese que está dibujado ahí. Entonces, como uno pide calcular el rendimiento máximo, ¿qué hago? Primero, pongo la expresión del rendimiento. La expresión del rendimiento va a tener I2, que va a ser la corriente que va a entregar a la carga, la tensión en la carga, U2, la potencia que entrega, coseno de phi, ahí tendremos la potencia que estoy entregando a la carga, y después tendré la potencia que se entrega al transformador total. Entonces voy a tener en cuenta no solamente la potencia que sale del transformador, sino además las pérdidas del transformador que van a estar en el cobre y las pérdidas que va a estar en el hierro o las pérdidas de vacío. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me dice calcular el rendimiento. Bueno, de acá, ¿qué cosas tengo y qué cosas no tengo? El dato del coseno phi lo tengo. Tendríamos que calcular I2, que sería la corriente de rendimiento máximo. Exactamente. Tengo P0, me falta I2, pero lo que sé, como bien dijo Milagro recién, que el rendimiento máximo, y yo acá pongo máximo, estas dos pérdidas se igualan, quiere decir que esto va a ser 2 veces P0. ¿Qué quiere decir que se igualen las pérdidas en el cobre iguales a las pérdidas en el hierro? Quiere decir, pura y exclusivamente, que va a haber una corriente en la cual va a igualar lo que el calor que levanta el cobre al establecerse esa corriente
iguala al calor que levanta el hierro. Eso quiere decir las pérdidas en el cobre iguales a la del hierro. Es decir, que los bobinados levantan temperatura, la misma temperatura que el hierro. Entonces, y aquí podemos decir que la corriente I2 al cuadrado por R equivalente 2 es igual a P0. Entonces, de aquí despejamos I2 y obtenemos el cálculo, la raíz de P0 sobre R equivalente 2. Tenemos ese cálculo. Muy bien, ahí obtenemos I2, o sea que I2 ya la tenemos como dato, entonces la marcamos. Marcamos lo que tenemos como dato, tenemos esto, tenemos esto. ¿Y ahora qué me falta? De todo lo que me falta, esto es 2P0, o sea que 2 veces 49,5, esto que está aquí. O sea que lo tengo como dato. Me falta U2. U2 no es U2 nominal. U2 va a responder ¿a qué cosa? A U2 va a responder a la tensión U20 menos la corriente I2 que multiplica al R equivalente 2, eso salió de un fasorial que hicimos del modelo simplificado, coseno de phi, más esto es porque o es inductivo o es resistivo, x equivalente 2 seno de phi. Entonces, esto es dato, es la tensión nominal, esto lo calculamos recién, esto lo calculamos de los ensayos, estos dos, también estos dos son datos. Ahora, para el primer caso, coseno de phi igual 1, se me iría el seno la de parte, phi. el seno de phi, exactamente. ¿Dónde está como dato? ¿El qué cosa? El seno de phi. Y si el coseno de phi es 1, ¿cuánto da el seno de phi? ¿Dónde dice que es 1? ¿O de dónde saca que es 1 eso? Pregunto. Dice, el rendimiento máximo para coseno de phi igual 1 y para coseno de phi igual a 0,5 inductivo. Eso es lo que pide el problema. Claro, sí, pero el seno. Y si el coseno es 1, ¿cuánto vale el seno? Ah, 0, está bien. Bien. Entonces, en el caso de coseno de phi igual a 1, este término que tenemos aquí, esto se va. O sea, nos queda esto solo. Calculamos U2. Una vez calculado U2, lo ponemos aquí. Aquí esto va a ser 1, para ese caso. Esto va a ser 2 veces, como pusimos acá, esto que está aquí, va a ser 2 veces 49,5 vatios. Y hacemos esa cuentita y obtenemos el rendimiento máximo para coseno de phi igual. Para el caso de coseno de phi igual a 0,5, lo único que vamos a tener en cuenta acá es que cuando calculemos la U2, igual a U20, que es la tensión nominal, menos I2, R equivalente 2 coseno de phi, más X equivalente 2 seno de phi, que uno va a ser 0,8 y el otro va a ser, por lógica, 0,6.
¿Mm? No, no es 0,8, 0,5. Entonces no va a ser 0,6. Borremos, borremos, borremos. Uno va a ser, ¿cómo es? 0,5 acá, y vuelvo a poner, acá nos salió impreso la coma. Ahí tiene que haber salido impreso. Bueno, 0,5, y aquí es el seno del arcocoseno de 0,5. 0,86, profe. Exactamente, 0,86. Recordemos esas cosillas de la matemática, trigonométrica. Bien, entonces ahí tenemos que calcular nuevamente U2, porque no lo teníamos. La I2 ya la habíamos calculado con el rendimiento máximo, porque eso no se modifica con el coseno de phi. Así que esa I2 ya la teníamos calculada, I2 la teníamos calculada, los R y los X lo teníamos calculado, y la U20 es dato. Así que ahí despejamos U2 y volvemos a calcular el rendimiento máximo. O sea, nuevamente volvemos a poner 2P0 en las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro, en el rendimiento. Volvemos a poner 2P0. Es decir, cuando hacemos el rendimiento, ponemos P de salida más 2P0. ¿Está bien? P de salida es U2 y 2 coseno de phi. Y las pérdidas en el cobre, como van a ser iguales a las pérdidas en el hierro, se termina siendo 2P0. ¿Cómo vamos? Bien, Me tengo profe. que Bien, detener profe. en alguna cosa, me tengo que detener. Dígame. El sábado es tarde. El sábado es tarde. Bueno, ¿perfecta? Sí, ¿Alguna sí. pregunta? Sí, todo dice que. Milagro dice que sí. Y el resto no dice nada. Sí, profe, en las fórmulas hice el mismo procedimiento, así que en los números me debe haber dado bien. Calculo, a no ser que... Digamos, si es el rendimiento máximo para a ver, el rendimiento máximo para este coseno de phi le da mayor que para este coseno de phi, es que están mal hechas las cuentas. Este es el más grande de todos. No hay ninguno que lo supere. Es el mayor de todos. El rendimiento máximo para una carga resistiva pura es el más grande de todos. Y recordemos lo siguiente, que viene bien eso, y ya que estoy, lo repasamos, pinto todo esto, cosa de que tenga más espacio en blanco. Recuerden que si nosotros hacemos la gráfica del rendimiento en función de la corriente I2 o de salida, si hacemos la gráfica del rendimiento, eta, vamos a ver que el rendimiento es una cosa así. Y vamos a tener que las pérdidas en el cobre van a ser una cosa así, una parábola, y las pérdidas en el hierro son constantes, no dependen de la corriente. Las pérdidas en el hierro van a ser por acá.
Esas van a ser las pérdidas en el hierro, lo que significa que este puntito que tenemos aquí, lo vamos a hacer con negro, este puntito que tenemos aquí, es donde las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro se igualan. Esto representa las pérdidas en el cobre, PCU, y esto representa las pérdidas en el hierro o las que medimos de vacío. Que alguna bibliografía lo ponen PFE. Es todo lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque aquí, cuando la pendiente es cero, cuando la derivada del rendimiento con respecto a la corriente I2 se iguala a cero, tenemos un máximo de la función, y eso se cumple cuando las pérdidas en el cobre son iguales a las pérdidas en el hierro. Si dudan de esto, hagan esto y no se lo olvidan más, nunca más. Le va a costar un trabajo, a lo mejor adicional, pero van a ver que esto no se lo olvidan más. Bueno, y acá tenemos la I2 del rendimiento máximo. El máximo que puedo alcanzar, porque estos rendimientos para distinto coseno de phi alcanzan un valor máximo diferente. El más alto de todos es para carga resistiva pura. El más alto de todos. Y aquí serán para coseno de phi, no importa cuál sea, coseno de phi 0,9, 0,8, 0,7, inductivo o capacitivo. El capacitivo es un poquitito más grande que el inductivo. O sea, un coseno de phi de 0,8, el rendimiento máximo para una carga capacitiva resistiva, es ligeramente más grande que el rendimiento máximo de una carga de 0,8 resistiva inductiva. Pero son casi iguales. Son casi iguales. ¿Está? Bien, salimos de esto. Y ahora vamos al otro. Y para ir al otro, primero lo que vamos a hacer, vamos a eliminar acá y dejarlo en blanco a todo esto. Y dice el ensayo, dice el problema. Se realizaron los ensayos sobre un transformador monofásico de potencia nominal igual a 10 kVA y sus tensiones nominales de 400, en realidad son, no es D, sería 2 eso. Bueno, no importa, 400/220 volt, obteniéndose una pérdida de vacío de 80, unas pérdidas de vacío de 80 vatios, pérdida de vacío, y unas pérdidas en el cobre de 100 vatios. Determinar el valor de la corriente que provoca el rendimiento máximo. Seguimos insistiendo con el rendimiento máximo. Bien. Las pérdidas de vacío. ¿Qué pérdidas son? P0 P0. ¿Las pérdidas en dónde? en el núcleo del transformador. En el núcleo del transformador. ¿Y las pérdidas en el cobre en dónde son? En los arrollamientos. En los arrollamientos. En los arrollamientos. Perfecto. Estas pérdidas serán las pérdidas de vacío. Voy a seguir con el verde. Las pérdidas de vacío se dan para la tensión nominal, porque se dan para esa tensión aplicada, la cual aparece una fena aplicada, y eso está asociado al flujo máximo que recibe el transformador. Recuerden que la FEM es igual a el número de vuelta del arrollamiento
por la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo hago y digo que el flujo en el tiempo es igual al flujo máximo seno de omega t, la FEM va a ser un coseno. Entonces, la FEM va a ser igual a ¿qué cosa? Esto es la variación, la FEM va a ser igual a la variación del flujo con respecto al tiempo. Va a ser el flujo por n, por omega, por el coseno de omega t. Es decir, va a estar en cuadratura la FEM con respecto al flujo. ¿Qué quiere decir en cuadratura? Que van a estar a 90 grados uno del otro. Bueno, esto va a ser el valor máximo de la FEM, el valor pico. El valor pico dividido raíz de 2, el valor pico dividido raíz de 2, me va a dar el valor eficaz de la FEM. Por lo tanto, esta ecuación, luego de ponerle los valores que corresponden, va a ser la FEM, el valor eficaz de la FEM, va a ser 4,44 la frecuencia por n por el flujo máximo. Esto es lo que le sucede a la alterna cuando tengo un elemento ahí. Es decir, que el flujo está vinculado a la FEM aplicada. Por eso es que estas pérdidas se ponen en evidencia pura y exclusivamente cuando tengo aplicada la tensión nominal. Ahora, cuando yo tengo aplicada la tensión nominal es cuando tengo el transformador en vacío, y aquí tengo aplicado la U nominal, y esto está en vacío, no hay carga, la corriente por acá I es 0, no hay carga. Entonces el núcleo del transformador levanta temperatura solamente porque está aplicada la tensión nominal. ¿Me siguieron hasta ahí? Si quieren que vuelva, vuelvo. ¿Pero me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces el transformador siempre va a tener un calorcito interior, que lo va a mantener a una temperatura mayor que el ambiente, debido a que está conectado a la tensión nominal. Y, por supuesto, a la frecuencia nominal. Un transformador de 50 Hz va a estar conectado a un nominal que va a estar variando a 50 Hz. Entonces, eso depende de eso. Por eso el ensayo de vacío, al no circular corriente, lo que se pone en evidencia es lo que pasa en el núcleo. En el caso del cobre, propiamente dicho, lo que vamos a tener es que lo que se pone en evidencia en el ensayo de cortocircuito son los parámetros de ambos arrollamientos, todo en conjunto. Acá va a estar la tensión UCC, por acá va a circular la corriente nominal ICC, y acá tenemos la Z equivalente. Se las puse así. Porque en realidad, cuando yo modelo el transformador, lo modelo directamente con la Z equivalente. Entonces, aquí se pone en evidencia la rama longitudinal de mi modelo
que es ni más ni menos que ambos arrollamientos. Es decir, el calor que desprenden los dos arrollamientos. Claro que cuando yo hago el modelo simplificado, transfiero la responsabilidad a un lado o al otro. Pero en definitiva, esto es inamovible. Yo pierdo 100 vatios, en este caso, conectado como el reductor, el transformador, es decir, la carga en el lado de baja, o como elevador, la carga en el lado de alta. Siempre voy a ver 100 vatios. En el caso de las pérdidas en el hierro, siempre que esté conectado a tensión nominal, tanto sea del lado de baja o del lado de alta, sea de un transformador que actúa como reductor o como elevador, van a seguir existiendo, van a haber siempre 80 vatios, en este caso. Por eso busqué este ejemplo para que lo veamos ahora, para hacer un repaso de todas las cosas que vimos hasta el momento. Bien. Miren cómo aparece todavía, es una magia, esto es una magia. Es una magia. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el ejercicio en sí. Como verán, cada ejercicio no solamente tiene un cálculo numérico, sino que a la vez también tiene un concepto teórico. Si no tenemos el concepto teórico, es muy difícil resolver la cuestión que nos presenta una problemática en transformador. Bien, para este caso, determinar la corriente que nos provoca el rendimiento máximo, como ya lo dijimos, la corriente que provoca la I2, por ejemplo, que nos provoca el rendimiento máximo, es igual a la raíz cuadrada de P0 sobre el R equivalente, en este caso 2. Como ya sabemos, P0 es lo mismo que lo vea del primario, que lo vea del secundario, siempre voy a perder lo mismo. Siempre voy a tener esa temperatura, si está conectado a su tensión nominal. Ahora bien, aquí, en este cálculo, ¿qué nos falta? La R equivalente 2. P0 lo tenemos. Pero como tenemos las pérdidas en el cobre, nosotros sabemos que las pérdidas en el cobre son iguales a las pérdidas del ensayo del cortocircuito si están hechas a corriente nominal. Entonces, I nominal al cuadrado por la R equivalente que tengamos va a ser igual a las pérdidas en el cobre. Entonces, esto lo despejamos de esta ecuación porque la I nominal la obtenemos desde la potencia y la tensión. Acá tenemos que hacer I nominal 2 para sacar R equivalente 2. Y ya tendríamos resuelto el problema. Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el caso, por ejemplo, yo lo hice de esta manera, no sé si está bien. Lo que hice fue usar I nominal 1, la obtuve haciendo la potencia nominal sobre lo que serían 400 volts y saqué R equivalente 1. Y después con la relación de transformación saqué R equivalente 2. ¿Estaría bien hacerlo así? Exactamente lo mismo. Hay un paso de más ahí, pero es exactamente lo mismo. O sea, hay un paso de más de cálculo, pero el pensamiento es exactamente el mismo. Conceptualmente estaría bien, porque si nosotros vamos a sacar I2 de rendimiento máximo, tenemos que poner R equivalente 2. Si no, sacaríamos I1 de rendimiento máximo con R equivalente 1. Y una vez que sacamos I1 de rendimiento máximo, por ejemplo, va a ser igual a I2 de rendimiento máximo
¿sí? Dividido la relación de transformación. 400 dividido 200. Es lo mismo. ¿Se entiende lo que está pasando? Sí, profe. Bien, entonces, como para finalizar todo, vamos a hacer un repaso final de todo esto. Primero, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿Quiénes son las corrientes nominales? ¿Sí? ¿Cómo se hacen los ensayos? Pongo ensayos. ¿Sí? ¿Cómo se hacen los ensayos? ¿Qué pasa? Parámetros del modelo. Tengo que determinarlos, los parámetros del modelo. ¿Sí? Y con todo esto, yo ya tengo mi modelito. O sea que apunto yo a qué cosa? A esto. Siempre apunto a este modelito del transformador. Segundo, ¿qué pasa con el rendimiento? ¿Cuál es la expresión de rendimiento? ¿Cuándo sucede el rendimiento máximo? ¿Cómo calculo la tensión de salida, que siempre es distinta a la U2 nominal cuando circula una corriente? Cuando circula una corriente, U2 nunca es igual a nominal. Eso lo tengo que saber. Y otra de las cosas que tengo que saber, 3, dominar el tema de la caída de tensión. Es decir, que yo U20 menos U2, que va a ser el delta U que voy a tener en mi transformador, es decir, lo que va a caer aquí, el delta U que voy a tener ahí, ¿sí? Cuando por acá circule la corriente I2, por ejemplo, ese delta U, hay una definición que se llama regulación, regulación que está con la letra R, y que nos da una expresión, U2 menos U20 dividido U20 por 100. Esa expresión, que está muy vinculada también a la calidad del transformador, esta regulación se da para cada corriente y cada coseno phi. O sea, para una determinada corriente y un determinado coseno phi nos va a dar una regulación. Estas regulaciones nos van a dar positivas para el caso inductivo, negativas, inductivo, resistivo, puro, tanto inductivo como resistivo puro, y negativo nos va a dar para el caso capacitivo. Esta regulación nos va a dar como ese dato. ¿Pero por qué nos va a dar negativo? Y porque para el caso capacitivo, esta tensión puede y es más grande que la nominal. Entonces, cuando es más grande que la nominal, este resultado nos da negativo. O sea que cuando encontremos un dato de una regulación que nos dé menos 1.3%, por ejemplo, quiere decir que la tensión a la salida del transformador es 1.3% más alta que la nominal. ¿Estamos? Y si nos dice que la regulación es positiva, un 3%, quiere decir que la tensión a la salida del transformador es un 3% más pequeña que la nominal. En el primer caso, tengo una sobretensión, y en este caso tengo una tensión menor.
que la nominal, siempre que la tensión nominal. ¿Cómo venimos ahí? Bien, profe, bien, bien. El resto, yo lo tengo a Milagro que está atenta, está agarrada de la cortina. El resto, Sí, Bien, profe. profe. Bien, profe. Todo bien. bueno. Yo Profesor, rindo el sábado, por eso estoy así, profe. Estoy con unos nervios. Bueno, hay una pregunta por ahí. sí, usted lo que había dicho, me parece la clase pasada, que cuanto más cercano a cero valga, o sea, de mejor calidad, ¿no? Va a ser el transformador. Sí, si yo tengo que comparar dos transformadores, los comparo para la misma carga. Está bien, está bien. ¿Sí? Los comparo para la misma carga. Y lo vamos a hacer acá, así rápidamente, así no tenemos dudas. Es decir, por ejemplo, para dar un valor así, para una corriente igual, qué sé yo, a 10 amperes, y un coseno de phi igual a 0,8 inductivo, es decir, inductivo capacitivo, inductivo resistivo, ¿no? Porque inductivo puro tendría que dar 0. Quiere decir que atrasa la corriente de la tensión a la salida. Para este caso, un transformador, la regulación del transformador 1 me da 4%, positivo, me van a dar porque es inductivo resistivo, y la regulación del transformador 2 me da más 2%, compro este, a morir, pero a morir compro este, porque me va a asegurar que va a ser de mejor calidad. Esto mejora el rendimiento, mejora todo. Entonces, tengo menor calidad para esa carga. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Yo quería consultar, profe, cuánto tiempo vamos a tener para el parcial. Bueno, ¿cuánto estuvieron para resolver el ejercicio número 1? ¿Empezamos a qué hora? Vamos a ponerle que empezamos. 7:15, más o menos. No empezamos antes. Cuanto antes mejor. Ahí está, ahí me gusta. Eso Profe, sí. 6:30 empezamos, profe. 6:30 empezamos, parece. No. Empezamos, o sea, si empezamos con la charla menos cuarto, y entre que yo llegué y todo, les voy a poner 19 horas. ¿Están conformes con eso? Estuvimos 19 horas. ¿Estuvieron con ese ejercicio? Hasta las 19:30. No sé si Felipe. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, si estuvieron con ese ejercicio hasta las 19:30, ahora con la explicación que recibieron y con la práctica que tienen, lo terminan en 5 minutos, ¿o no? No. No lo terminan en 5 minutos. Bueno, vamos a dar 1 hora y media. 1,5 horas. Profe, los ejercicios de multiple choice, ¿van a ser teóricos o vamos a tener que resolver también como en el otro parcial? Ah, sí, el otro había que resolver una cuentita, ¿no? No, los multiple choice únicamente son los de sistemas trifásicos y si tenés que hacer una cuenta, es una cuentita. Sí, no. Te va a llevar más tiempo hacer los de transformador, que son mucho más difíciles que esto, ¿no? Por supuesto. No lo asusté tanto. No lo asusté tanto. Pero bueno, hay que pensarlo lo del transformador. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Cuando Felipe aclaró lo del tema de que había que desarrollar en los puntos de transformador, ¿se refiere a desarrollar el ejercicio, o sea, resolverlo conceptualmente? ¿O va a haber preguntas teóricas? No.
son preguntas prácticas que entrañan un concepto teórico. Sí o sí. Ok, perfecto, Sí o gracias. sí. Para nosotros, eso lo van a tener que resolver, mandar en una foto y enviar o juntar de alguna manera lo que hicieron. Y para nosotros, no es que vale lo mismo que hagan un buen planteo y tengan el resultado correcto que el que hicieron un buen planteo y le erraron en el número. No es lo mismo, pero no desacredita el resultado al buen planteo. Me interesa, pero sobremanera, que conceptualmente lo analicen. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, va a ser como el de Tevenin, más o menos, del parcial pasado, algo así. No, Sí, va a tener números, todo. Uno de los Tevenin que fue netamente teórico, digamos, para poner la expresión y ya está. No, esto es con números, ¿eh? Ah, listo. Perfecto, ya entendí. Lo que pasa es que al estar con números, no deshabilita el hecho de que tengan que manejar un importante contenido de concepto. ¿Estamos? Perdón, Federico, digamos, creo hacia dónde apuntás. No te vamos a preguntar cómo funciona el transformador. Si tu pregunta iba hacia ese lado, no es teórico de ese lado. Claro, listo, perfecto. No, son numéricos. Perfecto, genial. No Entonces, tienen que ponerse a escribir o hacer un resumen de algo determinado. Ni tampoco las cosas que puedan poner ahí las tienen que poner a cómo está en la bibliografía. Las ponen como las interpretan. Todo eso también se tiene en cuenta. No es que no se tiene en cuenta. Si no ponemos lo mismo que dice Sanjurjo o lo mismo que dice Villegas, nos ponen un 0. No, también lo evaluamos a eso. Entonces nos tomamos nuestro tiempo para evaluarlo. ¿Está bien? Y va a ser un tiempo largo, porque hasta que el jueves no rindan, no va a haber resultado. ¿Estamos? Hasta que el jueves no rindan el resto, no hay resultado. Veo que hay un silencio mortal ahí. Pega. Pega eso, ¿no? Profe, Pega. ¿podríamos volver un segundito al ejercicio 2, a la parte donde relacionamos las pérdidas del cobre con la I nominal 2? No sé si quedó Bien, anotado o no quedó anotado, bien. porque justo me quedó una duda ahí porque, digo, hasta ahora no habíamos relacionado nunca esas dos. Bien. Las pérdidas en el cobre, que están aquí, son las pérdidas que se determinan en el ensayo de cortocircuito. ¿Está bien? Sí, genial. Entonces, de acá es que podemos despejar la R equivalente. Porque, ¿qué hicimos? En realidad lo que hicimos fue I2 al cuadrado por R equivalente 2 es igual a 100 Genial. watts. Sí. ¿Estamos? Sí, ahí ya está. Esa era la Porque duda si que yo no, tenía. Sí, imposible. No tendrían datos acá. Le están dando en forma indirecta la R equivalente. Y buenísimo. este enunciado estaba a propósito para que los alumnos que realmente tuvieran dudas con respecto al electro, porque ustedes fíjense que las pérdidas en el cobre, cuando la corriente es distinta a la nominal, va a ser I2 al cuadrado por R equivalente 2. Esta puede no ser la nominal, pero estas pérdidas coinciden cuando esta es la nominal. Las pérdidas en el cobre coinciden con el ensayo de cortocircuito cuando esta corriente es la nominal. Entonces, acá no estaba aclarado eso. No estaba aclarado eso para que realmente se pregunte, pero ¿me falta la corriente de carga? No, tomá la corriente nominal. Esa era la pregunta
que hacía que este ejercicio fuese una cosa que uno se pregunta cuando empezó a hacer los números. ¿Estamos? Y no se mete en la cosa mecánica. Claro, sí, justamente esa era la cuestión que me estaba trabando en entenderlo, pero bueno, ya está, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Genial. Profe, ¿Algún otro? Sí. sí, yo tengo una duda. Bien. Nosotros podríamos, o sea, ¿se podría conectar la carga del lado primario? Sí. Bueno, y en ese caso, nosotros sí tenemos que hacer lo mismo, por ejemplo, lo que hicimos con el rendimiento. Ahí usaríamos lo que sería R equivalente, X equivalente, todo del lado primario y la tensión nominal también del lado primario, ¿no? Sí, señorita. Bien. Solo eso sería la modificación. Nada más. Bien, gracias. Y todo lo que sacás de un lado, podés referirlo al otro y te va a dar exactamente el mismo rendimiento. Buenísimo. O sea, no, gracias, profe. porque pierde lo mismo en realidad. Claro. Porque si no tendríamos todos los transformadores como elevadores o todos los transformadores como reductores. Claro, sí. Sin embargo, hay transformadores de conexión a elevación porque se necesita una tensión más elevada, nada más. Bien. Igual, profesor, supongo que en el parcial lo hay referido al lado secundario, ¿no? Nosotros, eso me gustó que lo preguntes, para no confundir tanto a la tropa, siempre cuando hablamos de la carga, estamos hablando de que el transformador abastece por su lado secundario a una carga. Es decir, estamos hablando de todos los transformadores, que tenemos por ahí distribuidos para que nos alimenten, nos den la tensión que necesitamos para nuestros hogares. Todos reductores. Buenísimo, muchas gracias. Secundario siempre le llamamos a 2, primario siempre le llamamos a 1. Y siempre cuando hablamos está conectado a la tensión nominal es que está conectado al lado de alta su tensión nominal. Eso es exactamente igual que como lo dije al principio. No nos movemos de ahí. Hay autores que sí hablan de distintas cosas. Nosotros no. Y la relación de transformación, que a veces le llamamos A, es siempre N1 a N2 y siempre N1 es mayor a N2. Siempre, siempre, siempre. Que para este caso es lo mismo que decir U1 a U2. Nominales. Relación de transformación. Bien. ¿Qué otra duda anda por ahí? Miremos lo que tenemos por ahí escrito. Pensemos alguna otra alternativa. Y yo le hago una pregunta. A ver si... ¿Cómo andamos? Si yo tengo una carga, ¿sí? Una carguita aquí. ¿Sí? Una carguita aquí. Bien. Y lo tengo alimentado con un transformador a esa carguita. La tengo que alimentar con un transformador aquí. Entonces tengo que alimentar la carga con este transformador. ¿Sí? Y esta es la carga. Pero, por ejemplo, esta carga tiene una tensión nominal que tiene que ser alimentada. Pero tiene una variación, un rango. Es decir, tiene la tensión nominal acá y tiene un rango
que va de menos a más, en donde va a funcionar normalmente. Es decir, si esto es 100 volt, va a funcionar entre 90 y 110. Perfecto. Pero si cae de acá, 80, esto no funciona. Si supera los 110, esto se quema. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros nos tenemos que fijar cuando vamos a instalar un transformador en una carga. Es decir, este transformador funcionando en las condiciones que me pide de corriente y de coseno de phi, ¿abastece la carga a sus condiciones nominales? Sí. Bueno, entonces conectalo. Eso, justamente eso, es lo que quiero que salgan sabiendo en este examen. Que se devaren los sesos en este examen pensando algunas cosas que se van a presentar y les quede definitivamente para su vida profesional. Buenísimo, profe. Bueno. ¿Alguna cosita más? Los que han estado en silencio, a ver, me voy a fijar si hay alguien que escribió en algún lado. Pero... Bueno. Bien, Busela dice que no. Milagro es muy ansiosa esa chica. Tiene miedo, pero no hay que tener miedo. Hay que confiar en lo que uno piensa. Y si hay algo en lo que uno se equivoca, hay que pensar positivamente de que me equivoqué esta vez, pero la próxima vez no me equivoco más, porque esto lo digo, no, mirar en qué le erré, coincidiré tal cosa y era tal otra. Bueno, a veces, para realmente incorporar algo, para incorporar algo, a veces viene bien una patinada. Marcos me dice que si me equivoco, voy al final, jaja. Bueno, el final no va a ser muy distinto a lo que vas a rendir acá. Con la diferencia de que por ahí tenés que hablar un poco. Exactamente, un profesor no es caída. Voy a dejar de presentar. ¿Puedo hacer un comentario? Esperamos un comentario nada más. ¿Cómo no? No sé, me llama por ahí la atención de que por ahí nadie consultó por qué en una máquina me da en la hoja de datos una potencia activa y porque el transformador o la chapa del transformador me da la potencia aparente. Pero nada, lo dejo ahí como para, qué sé yo. Bueno, capaz que lo tienen resuelto ese tema. Puede ser. O por ahí sin instalador lo podemos preguntar también, no sé. Sí, capaz que sí. Profes, estaría bueno si lo pueden aclarar eso. Bueno, me encantó me encantó eso. Bueno, esperen que voy a presentar de nuevo porque si no toda tu pantalla. Bueno, entonces decíamos la pregunta de aquí de Felipe era la siguiente. ¿Por qué tengo de dato de chapa la S nominal y no tengo la potencia activa? ¿Hay una potencia activa nominal en un transformador?
¿Por qué los datos de chapa tienen S nominal, U nominal 1, barra, U nominal 2? ¿Por qué tengo S nominal? Es que en realidad nosotros tenemos una potencia de vacío o de cortocircuito cuando hacemos el ensayo, pero no sé si podríamos decir que tenemos una potencia nominal como tal. Claro, porque ustedes fíjense lo siguiente. P es U por I coseno de phi. Quiere decir que para cada phi voy a tener una P. Entonces no lo puedo definir por ahí. Lo que en realidad sucede es que esta potencia nominal que tengo aquí, la S, esta potencia nominal, es la tensión nominal por la corriente nominal. Son las condiciones nominales. Esto va a estar afectado por diferentes valores, tanto la P como la Q que va a entregar el transformador, porque entrega las dos cosas, P y Q. Nosotros nos interesa la P, pero ¿por qué nos interesa la P? Y nos interesa la P porque P va a ser la potencia útil, la que va a mover un motor, la que va a encender las luces, útil, no cobre, útil. La potencia útil. Es esa potencia, es la potencia activa. Esta potencia nominal es lo mismo decir 1 y N1, que es lo mismo que decir que S nominal es UN2 y N2. Es una potencia que de los dos lados del transformador es exactamente lo mismo. También si para una carga determinada queremos saber la potencia activa que se entrega, tanto como elevador o como reductor para las mismas condiciones, también nos va a dar una misma P, porque las pérdidas van a ser iguales. Pero en esencia, los dispositivos de corriente alterna se definen por su potencia aparente, cuando existe la posibilidad de que su coseno de phi varíe. Entonces van a ver que hay muchas maquinarias van a tener ese nominal. Y a veces le van a decir, y cuando cierra tal contactor y abre tal otro, qué sé yo, y cuando hace tal otro, tiene un coseno de phi de 0,6. Cuando hace tal operación, consume una corriente un 10% más, pero con un coseno de phi de 0,86. Cuando hace tal cosa, entonces tiene la carga variaciones de consumo y de coseno phi la carga. Entonces, el transformador tiene que abastecer toda esa necesidad. Y por eso cuando vimos el paralelo de transformadores, vieron que cuando hay las R equivalentes, las relaciones de R equivalente y X de equivalente están un poco despelotadas, hay un transformador que capaz que llega a la potencia nominal antes que el otro, entonces llega a la corriente nominal antes que el otro. Entonces no podemos superar ese valor, entonces está limitado a funcionar en paralelo. No siempre la potencia que pide la carga se reparte en forma equitativa en ambos transformadores. Por eso es que tenemos esas cuestiones que ver siempre con las potencias. Es decir, con las potencias, es decir, cuánto entrego de P, cuánto entrego de Q y cuánto entrego de eso. Por supuesto que lo vamos a ver en nuestra vida profesional, pero ahora no tiene mucho sentido que hagamos esa disquisición. A mí lo que me interesa fundamentalmente es que entiendan bien el concepto de la potencia activa que entregan, de que lo que yo entrego, lo que el transformador consume, es lo que entrega la salida más las pérdidas. Eso es lo que yo le tengo que pedir al lado de alta, si es que siempre lo medimos de ahí.
al transformador. Bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, bien, considerando que hay silencio de manzana, le vamos a decir bueno, buenas noches nuevamente y me alegro muchísimo que hayan llegado hasta acá. Me alegro muchísimo que nos hayan tolerado lo que nos toleraron.